Buenos días, hermanos, bienvenidos a la clase de Daniel. Estamos estudiando Daniel capítulo 7 y hoy va a ser la última clase. Ya hemos estudiado todo el capítulo en cierto detalle. Hemos visto la visión terrenal de las cuatro bestias. Hemos visto la visión celestial del anciano de días y el Señor Jesús presentado para el día del juicio final. Hemos visto la explicación que le dan a Daniel acerca de esta visión y en particular la explicación de la cuarta bestia. Vimos ayer este mapa de los 10 bloques económicos que podía ser una explicación de los 10 cuernos de esta bestia. Y terminamos ayer viendo el tema del cuerno pequeño que representa el desolador o el hombre de pecado que Pablo menciona en 2 Tesalonicenses y que generalmente es conocido como el anticristo. Lo que queremos hacer esta mañana es tomar un tiempo para contestar la pregunta: ¿cuáles serán las señales de que el anticristo está cerca de aparecer? Esta es una pregunta importante para nosotros porque el Señor Jesús nos dijo que tenemos que estar viendo las señales de los tiempos para no quedar dormidos, como esa parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que hacer todo lo posible por mantenernos alerta, mirando lo que está pasando en el mundo, comparando con lo que dice la Biblia, para ver si podemos empezar a visualizar las circunstancias en la cual el anticristo va a aparecer. Este es el tema para esta mañana. Vamos a orar y pedir a Dios que Él pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Oremos juntos. Señor, venimos delante de ti esta mañana, profundamente agradecidos por la salvación que tú nos das en Cristo. Con esa salvación tú también nos concedes sabiduría, inteligencia espiritual, para poder estudiar tu palabra, para poder entenderla, para poder relacionar los eventos que están pasando alrededor nuestro con lo que tu palabra nos enseña. Sabemos, Señor, que el tema de la escatología es un tema bastante discutido, bastante polémico. No queremos ser para nada dogmáticos y pretender que sabemos todo, pero queremos asumir este desafío constante, Señor, de estar viendo las señales de los tiempos y pidiendo que tú nos concedas más entendimiento espiritual para poder interpretar correctamente tu palabra. Así que, Padre, con ese temor de equivocarnos, nos encomendamos en tus manos y pedimos que tú nos acompañes ahora y nos des entendimiento espiritual. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora para contestar esta pregunta acerca de cómo reconocer las circunstancias históricas en la cual el cuerno pequeño va a aparecer, lo que tenemos que hacer es recorrer la Biblia un poquito y poder tomar las diferentes piezas del rompecabezas escatológico y tratar de armarla en un esquema histórico. Es una tarea bastante desafiante porque requiere conocer mucho la palabra, pero también hay todo el tema de interpretación, que es otro desafío. Permítame darles algunos alcances esta mañana y dejo que el Espíritu Santo pueda confirmar en sus corazones si esto es cierto, o que el Espíritu Santo pueda decir, ¿sabe qué? La verdad va por otro camino. Eso es entre ustedes y el Señor. Yo voy a tratar de simplemente dar a entender lo que mi estudio de la palabra me ha llevado a qué conclusiones. Vamos a empezar con una señal en Mateo capítulo 24. Si miramos el Señor Jesús en Mateo 24, contesta la pregunta: ¿cuáles son las señales del fin? La pregunta de los discípulos en el versículo 3 del capítulo 24 es: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora yo entiendo
que hay algunas personas que van a insistir que las señales que vienen a continuación tienen que ver con las señales antes del fin de la destrucción del templo, porque eso es lo que Cristo menciona en el versículo 2 de Mateo 24. Pero me parece que cuando los discípulos preguntan la señal de tu venida y del fin del siglo, en versículo 3, eso trasciende la destrucción de Jerusalén. Jesús no vino para la destrucción de Jerusalén. La segunda venida fue mucho después. Así que el Señor está contestando no la pregunta acerca de la destrucción del templo. Él está contestando la última parte de la pregunta de los discípulos. ¿Cuáles son las señales de tu venida, de la segunda venida y del fin del siglo? Entonces, las señales que Cristo da tienen que ver con los eventos que van a anteceder la segunda venida del Señor Jesús, no la destrucción del templo. Eso viene más adelante, quizás en Mateo. Pero si miramos el versículo 14, y me parece que el versículo 14 categóricamente elimina el concepto de que el Señor está hablando de señales antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Porque verso 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo sé que algunas personas citan palabras de Pablo en Colosenses y en Romanos, que da a entender que para Pablo el evangelio estaba alcanzando el fin del imperio romano. Y eso es cierto, y gracias a Dios. Durante el primer siglo el evangelio se expandió bastante. Pero limitar el versículo 14 a la predicación del evangelio al imperio romano, me parece no es interpretar correctamente el versículo 14. El Señor en Mateo 28, cuando dijo, tiene que llevar este evangelio a todas las naciones, no estaba hablando del imperio romano. El Señor está hablando de a todas las naciones, que los discípulos no entendían el alcance todavía. La gran comisión nunca se limitó al imperio romano. La gran comisión era para todo el mundo, todas las naciones. Y Cristo aquí está diciendo, el evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones. Ahora, gracias a Dios, en los últimos 2000 años, eso es lo que ha pasado. El evangelio ha llegado a todos los rincones de la tierra. Hoy en día casi no hay un país donde no hay el evangelio. Pero hay ciertas partes del mundo donde todavía el evangelio está bastante reducido. ¿Y cuál es esa parte del mundo? El Medio Oriente, los países islámicos. Esa es la última parte, me parece, que todavía falta alcanzar. Yo sé que en los primeros siglos el norte del África fue evangelizada, pero realmente por ahora más de mil años, todo ese Medio Oriente ha carecido del evangelio. Y me parece personalmente, tengo esta convicción, que antes que venga el fin del mundo, Dios va a obrar en tal manera que pueda haber una explosión del evangelio en el Medio Oriente. Yo no sé cómo, pero es mi confianza que así va a ser. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa va a ser una de las señales de que estamos muy cerca a la manifestación del anticristo. ¿Ok? Así que estemos orando y estemos alerta a noticias del evangelio echando más y más raíces en el Medio Oriente. La iglesia explosionando por la gracia de Dios. Yo sé que ya hay indicios de que en lugares como Irán, aunque es muy difícil para el evangelio, hay un tremendo crecimiento del evangelio. Todas las guerras del Medio Oriente, en Siria, en el Yemen, está generando en el mundo islámico una gran pregunta. ¿Cómo es que
pueden haber tantas guerras entre nosotros si decimos tener la verdadera fe. Y creo que eso está preparando el terreno el corazón de muchos musulmanes para responder al Evangelio del Señor Jesús. Así que me parece por ahí hay una señal que debemos estar en alerta para saber que nos estamos acercando ya a los últimos tiempos finales. Yo sé que los últimos tiempos empezaron hace 2000 años, pero estamos llegando al fin de los últimos tiempos. Otra señal que mencioné ayer es lo que el apóstol Pablo menciona en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, donde el apóstol Pablo, hablando de la manifestación del anticristo, él nos da una señal aquí. 2 Tesalonicenses 2, el versículo 3. El apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, la segunda venida no vendrá, y por ende el anticristo tampoco, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Pueden notar cómo Pablo relaciona ambas cosas? El hombre de pecado va a venir, y este es el cuerno pequeño, va a venir en el contexto de la apostasía. Así que cuando empezamos a ver la apostasía extenderse en todo el mundo, yo sé que eso va a ser triste para los verdaderos creyentes, pero al mismo tiempo tendremos la alegría que ya se está acercando el fin de todas las cosas. Eso para animarnos. Ahora, si miramos 2 Timoteo, el capítulo 3, el apóstol Pablo va a dar más detalles acerca de la apostasía de los últimos tiempos. Escuchen 2 Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Obviamente, estos postreros tiempos abarcan toda la época de la iglesia, hasta la segunda venida. Pero miren qué más dice Pablo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, etc. Y lo triste es que Pablo no está hablando del mundo, está hablando de cosas en la iglesia, que es una manifestación de la apostasía de los últimos tiempos. Cuando gente que se llama cristiana, pero termina viviendo igual o hasta peor que el mundo. Cuando la iglesia debe marcar una gran diferencia. Versículo 5 de 2 Timoteo 3. Tendrán la apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Es decir, hablarán como si fuesen cristianos. Tendrán la apariencia de ser cristianos, el nombre de ser cristianos. Pero habrá un gran problema. ¿Cuál es? Sus vidas no manifiestan el poder del Evangelio. No tienen vidas transformadas. Viven con los mismos pecados que el mundo. Aceptan los mismos pecados que el mundo. Y hermanos, tristemente, esto es exactamente lo que viene pasando en Europa. Europa, un continente cristiano, pero que en el siglo XIX empezó a perder toda la fe en el Evangelio y en la palabra de Dios. Y el resultado fue que la vida del europeo empezó a decaer en su ética personal. En el siglo XX, la iglesia evangélica en algunos países cobró un poco de fuerza, especialmente en Inglaterra, pero para el fin del siglo XX, la misma iglesia evangélica empezó a hablar y a actuar frente a la Biblia, igual que los teólogos liberales del siglo XIX. Y el resultado es que ahora la misma iglesia evangélica tiene grandes problemas en Europa. Lo mismo está pasando en Estados Unidos con la iglesia evangélica. Felizmente, el continente sudamericano durante el siglo XX
tuvo una explosión del Evangelio. Y ha sido lindo ver la iglesia en el Perú crecer y crecer y crecer. Y gracias a Dios, hasta el momento, esa iglesia evangélica se mantiene bastante sólida en dos cosas: confianza en la palabra de Dios y una vida cristiana acorde con el Evangelio. Pero esto ya está empezando a cambiar. Ya se escuchan muchas personas que se llaman evangélicos, que están cuestionando la palabra de Dios, reinterpretando la palabra de Dios, acomodando la Biblia a la ética del mundo en la actualidad. Hay algunos sectores de la iglesia evangélica que están abrazando cosas como el movimiento LGTB, diciendo que la iglesia tiene que acomodarse a las interpretaciones modernas que permiten la práctica del homosexualismo. Hay iglesias que están queriendo dejar a un lado la Biblia para elaborar su propia teología contemporánea. Así que eso es una señal bastante preocupante. Y si no se corrige, lo que bien podría pasar en los siguientes 10 a 15 años es que la iglesia evangélica en nuestro continente sudamericano rápidamente puede perder las bases sólidas y empieza a entrar la apostasía, al igual que en Europa y en Estados Unidos. Sería muy triste que eso pase, pero temo que estamos corriendo un riesgo que eso ocurra. Hagamos todo lo posible por mantener una fe en la Biblia como la palabra inspirada por Dios, infalible, inerrante, y también una hermenéutica clásica, no una hermenéutica posmoderna, no una forma de leer la Biblia que te permite vivir igual que el mundo vive. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no perder nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero esta sería, tristemente, otra señal de que el cuerno pequeño se está acercando. Cuando empezamos a ver la apostasía espiritual apoderándose de sectores de la iglesia evangélica, tenemos que alzar la mirada, porque el fin se viene acercando. Esto nos lleva a una tercera señal, y la tercera señal es que cuando llegue la apostasía, lo que va a pasar es que tanto la iglesia evangélica como la Biblia ya no tendrán el impacto en el mundo para poder testificar del Evangelio. Y eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 11, y estos destacados testigos, los dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis. Podemos mirar, hermanos, Apocalipsis 11, el versículo 7. ¿Qué nos dice de estos testigos? Dice que estos testigos van a tener tiempo para poder dar testimonio. Si miramos primero el versículo 3. ¿Qué dice verso 3? Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días equivale a 42 meses, que el día de ayer vimos equivale a 3 años y medio, la mitad de la última semana. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, vemos que la última semana empieza con la muerte de Cristo. Así que la última semana está en dos partes. La primera parte, de la muerte de Cristo hasta la manifestación del anticristo, van a ser simbólicamente 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Ese es el lapso durante el cual estos dos testigos van a estar testificando. Ahora, hagamos la pregunta. ¿Quiénes son los dos testigos que vienen testificando desde la muerte de Cristo hasta ahora? La iglesia y la palabra de Dios.
La iglesia es como una lámpara que alumbra. La Biblia también es una antorcha que alumbra, dando testimonio. Y por estos 2000 años, la iglesia y las escrituras han testificado en todo el mundo. Satanás ha tratado de apagar la iglesia y negar la Biblia, pero Dios ha mantenido ambas cosas. Pero miren lo que leemos en versículo 7. ¿Qué va a pasar de aquí a un tiempo? Cuando hayan acabado su testimonio. Estamos en Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, lo que estamos empezando a ver ahora es que hay diferentes fuerzas que están tratando de apagar el testimonio de la iglesia y apagar el testimonio de las escrituras. Por ejemplo, no tengo tiempo para ampliar la clase, pero pueden ir en Facebook, pueden buscar un grupo en Facebook, Ecumenismo Religioso, donde yo trato este tema con bastante amplitud. Las Naciones Unidas, precisamente el mes que empezó esta pandemia, muy interesante, el mes que empezó esta pandemia, las Naciones Unidas lanzaron un manual educativo que se llama Religiones para los Derechos Humanos. Es un manual educativo en el cual, entre otras cosas, lo que las Naciones Unidas pretenden hacer es insistir que el cristianismo acepte los derechos humanos de los homosexuales, los derechos humanos de las mujeres para abortar y los derechos humanos para los ancianos quitarse la vida. Y como la iglesia históricamente se ha resistido a eso, argumentando que la Biblia prohíbe esas cosas, lo que las Naciones Unidas está queriendo hacer ahora es lanzar un sistema educativo para reinterpretar la Biblia, permitiendo esos derechos humanos. Y presionar a los líderes cristianos a aceptar esos derechos humanos. Espero que capten a dónde estoy yendo. Las Naciones Unidas están queriendo apagar estos dos testigos. Cuando salgamos de esta cuarentena, vamos a empezar a sentir como nunca antes una tremenda presión mundial contra la iglesia y contra las escrituras. Ustedes mismos lo van a ver después si es cierto o no. Busquen en internet información al respecto. Si necesitan ayuda, envíenme un mensaje. Yo puedo darles los links para que ustedes mismos lean esos manuales y vean de qué estamos hablando. Pero me parece que estamos muy cerca ahora a que fuerzas muy poderosas en todo el mundo van a querer callar a la iglesia y callar a las escrituras, usando el pretexto de que la iglesia está en contra de los derechos humanos. Y lamentablemente muchos líderes cristianos van a ceder a la presión y van a querer reinterpretar la Biblia para quedar bien con los derechos humanos que las Naciones Unidas están diciendo son fundamentales para todo ser humano en planeta Tierra. Así que ahí tenemos una tercera señal de que estamos cerca a la manifestación del cuerno pequeño. Una cuarta señal: Israel será restaurada a la tierra prometida. Miren ahora capítulo 12 de Apocalipsis. Miren versículo 6. Espero que puedan seguir la presentación esta mañana, hermanos. Yo sé que exige manejar diferentes partes de la Biblia y en nuestras mentes mantener todos los detalles para entender a dónde estamos apuntando. De repente tendrán que ver este video 2 o 3 veces para que quede claro lo que estoy diciendo.
Miren Apocalipsis 12, el versículo 6. La mujer, y aquí esta mujer representa a la nación de Israel, de la cual vino el Mesías. La mujer, después que el Mesías fue llevado al cielo, la mujer huyó al desierto. ¿Qué significa eso? Ahora sí está hablando de el ataque de los romanos a Jerusalén el año 70 después de Cristo, y los judíos fueron expulsados de la tierra prometida. Y a partir del año 70 después de Cristo, los judíos perdieron control de la tierra prometida. Esta es la mujer en el desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí está el lapso otra vez, ¿no es cierto? Ahí está la primera mitad de la última semana. Otra vez se ha cumplido históricamente. Desde el año 70 hasta el año 1948, Israel no tenía control de la tierra prometida. En el año 1948 algo increíble ocurrió. La nación de Israel, después de 2000 años, volvieron a tener control de la tierra prometida. Increíble lo que Dios permitió hacer. Pero, ¿cuál es el problema? Que todavía no tienen dos cosas fundamentales. Número uno, no tienen paz con los vecinos. Los palestinos, los países islámicos odian a Israel y atacan en todas las maneras posibles para destruir a Israel. Israel tiene la tierra, pero no tiene paz. Segundo lugar, Israel tiene la tierra, pero no tiene Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está reclamada por los judíos, los árabes y los cristianos. La ciudad está dividida en tres partes. Y aunque Israel quiere tener Jerusalén como su capital, no puede tenerla todavía. Por eso me parece que no se ha cumplido del todo estos 3 años y medio. Les invito a estar escuchando las noticias. Escuchen noticias de acuerdos de paz para Israel. Escuchen noticias de Israel reclamando Jerusalén como su capital. Porque me parece que cuando los judíos tengan a Jerusalén como su capital y cuando por fin hay un acuerdo de paz, eso se va a dar en el contexto de una apostasía de la iglesia y el cuerno pequeño estará asomándose en alguna parte del mundo, listo para manifestarse. Así que ahí tenemos una cuarta señal. Israel restaurada a la tierra prometida. Miren versículo 14. Apocalipsis 12, verso 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Noten la misma frase que tenemos en Daniel capítulo 7, que es el capítulo que estamos estudiando. ¿Okay? Así que ahí tenemos una cuarta señal. Una quinta señal de que el cuerno pequeño está por aparecer. Es el templo en Jerusalén restaurado a los judíos. ¿Por qué lo digo? Por lo que leemos en Apocalipsis 11, el versículo 2. Miren este detalle interesante también de las señales de los últimos tiempos. Apocalipsis 11, versículo 2. Dios le dice a Juan, el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. ¿Por qué? Porque el patio ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Ahí está otra vez esta cifra. 3 años y medio. ¿Cuándo empezó ese tiempo? El año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo de Herodes y los judíos no han tenido el templo desde esa fecha en adelante. Todavía no tiene el templo, porque el sitio del templo está ocupado por una mezquita islámica.
la doma de la roca. Hay un gran problema ahí. Pero aquí dice, el patio será entregado a los gentiles por 42 meses. La implicancia es la siguiente. Al fin de los 42 meses, al fin de 3 años y medio, el patio será devuelto a los judíos. Va a ser increíble cuando eso pase. Pero según la interpretación que estoy entendiendo de la Biblia, podría estar equivocado, hermanos. Reconozco eso. No voy a ser dogmático. Los siguientes meses y años lo van a comprobar si es cierto o no. Pero me parece que es lo que va a pasar. En algún momento, en alguna manera, yo no sé cómo. Ahora parece imposible. Pero también parecía imposible que los judíos tuvieran la tierra prometida, pero lo lograron el año 48. Así que si Dios permitió eso, porque es imposible pensar que en alguna manera los judíos van a lograr tener otra vez el templo. Les doy una pista de cómo podría darse. Habrán escuchado esta reunión que el Papa estaba convocando para el 14 de mayo. Estaba sonando mucho en las redes que el Papa estaba llamando para un pacto global. No se dio por cuarentena. Pero esa reunión nace de un evento, un encuentro entre el Papa y un líder islámico de, creo que es Abu Dhabi, un país del Medio Oriente. Y entiendo que la Iglesia Católica, con ese líder musulmán y con el acuerdo de los judíos, están construyendo una zona interreligiosa en el Medio Oriente que será construido en un par de años, donde habrá en la misma zona, el mismo complejo, una sinagoga judía, una mezquita islámica y una iglesia cristiana, indicando que todos somos iguales. Esa clase de acercamiento entre judíos, musulmanes y cristianos es precisamente el antesala para un acuerdo sobre Jerusalén, porque en Jerusalén tenemos esas tres religiones, si me permiten hablar de esa manera. Así que estén atentos, hermanos, estén atentos a este proyecto de construcción de una sinagoga, una mezquita y una iglesia, un rincón ecuménico en el Medio Oriente para el año 2022. Entiendo que han contratado una empresa de arquitectos británicos para hacer los planos de antemano, ¿ya? Estén alerta a el desarrollo de ese evento. Pero si es que se diera esto, en los siguientes años, podemos saber que el anticristo está a la puerta. Cuando los judíos tengan otra vez, en alguna manera, acceso a la zona del templo. Sexta señal, el falso profeta surgiendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13 de Apocalipsis. Ya hemos estudiado el cuerno pequeño que en versículo 5 va a tener autoridad 3 años y medio, 42 meses. Esa es la segunda parte, la segunda mitad de la semana final, el tiempo del anticristo. Pero el capítulo 13 de Apocalipsis habla no solo del anticristo, hay una segunda bestia. La segunda bestia aparece en versículo 11. Pero noten cómo es la segunda bestia. Versículo 11. Es semejante a un cordero. Y la palabra que Juan usa ahí para cordero es corderito, es el diminutivo, corderito. Y en el libro de Apocalipsis, la palabra en griego aquí para corderito solo se usa del Señor Jesús, el Cordero de Dios. Así que aquí estamos presenciando una bestia que pretende ser igual a Cristo. Pero habla, versículo 11, pero habla como el dragón. Es decir, es el poder satánico
en una figura religiosa que pretende ser manso, sencillo, como el Señor Jesús. ¿Quién podría ser esa persona? Hoy en día estamos presenciando como nunca antes un tremendo movimiento ecuménico interreligioso. Se está dando de muchas maneras. Hay el Parlamento de las religiones mundiales, hay el movimiento católico, Religiones para la Paz, que hay en Perú también. Hay un movimiento de una secta falsa, Federación para la Unificación Universal. Hay también las Naciones Unidas, tiene Iniciativa para las Religiones Mundiales. Hay varios grandes movimientos ecuménicos, no solo uno, varios. Y cuando salgamos a la cuarentena, hermanos, la iglesia evangélica en todo el mundo va a empezar a sentir como nunca antes una increíble presión a someternos y a participar en el movimiento ecuménico religioso mundial. ¿Quién va a estar al frente de todo eso? La única persona que figura como líder mundial es el Papa. Así que estemos alerta otra vez. Como no este Papa, creo que este Papa no lo va a lograr, pero un siguiente Papa va a tener la admiración de todo el mundo. El siguiente Papa va a luchar por los derechos de los homosexuales. Va en alguna manera hasta tolerar el aborto, cosa que el Papa actual jamás va a permitir. Cuando vemos algo así, cuando veamos un Papa trabajando con las Naciones Unidas, trabajando con los musulmanes, los hindúes, sabremos que estamos muy cerca a la manifestación de una mega religión mundial, liderada por esta persona que va a introducir el anticristo a este mundo. Por eso, hermanos, yo tengo una gran carga por este movimiento ecuménico interreligioso mundial que está creciendo rápidamente y demasiados evangélicos estamos dormidos, ni nos damos cuenta de lo que está pasando. Nos compete, hermanos, estar mucho más alerta de lo que está pasando. Y finalmente, para terminar, la séptima señal de que el anticristo está por aparecer es cuando tengamos un mundo realmente globalizado. Hoy en día se habla de la globalización, pero todavía hay muchas fuerzas que se oponen a la globalización. Pero podría ser que terminando la pandemia, el mundo va a empezar a reclamar mucha más unidad a nivel mundial. Les llevo a Apocalipsis 13, el versículo 16. Miren lo que va a pasar hacia el fin del mundo, justo cuando el anticristo va a aparecer. Verso 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La marca de la bestia, el famoso 666. Yo sé que hoy en día se dice mucho de que Bill Gates está queriendo vacunar, implantar un chip en toda persona. Hermanos, no presten mucha atención a eso. El mundo no está listo todavía para lo que va a ocurrir. Bill Gates no tiene el poder que va a ser necesario para alcanzar a toda la población mundial. No, hermanos. Esperemos algo mucho más grande que Bill Gates. Bill Gates podía ser la antesala, los indicios. Pero yo les aseguro, el mundo no está listo todavía para eso. Demasiada gente reclamaría. Estaré en contra de eso. Pero nos estamos acercando. Y llegará un momento cuando el mundo estará tan globalizado que por ahí va a surgir el concepto, escuchen bien, va a surgir el concepto ya no de pasaportes nacionales, ya no de DNI nacionales,
sino de una identificación mundial. Cuando surge el concepto de que ya somos un mundo, somos ciudadanos del mundo, no de países, estaremos llegando a esta situación. No estamos ahí todavía, nos estamos acercando ahí. Para que se complete, se requiere dos cosas: la tecnología para manejar esto, porque hay partes remotas del África, de la India, que no están todavía en el mundo globalizado. La pandemia lo está avanzando, ¿no es cierto? Porque ahora, la pandemia, ¿qué requiere? Tienes que tener un celular para estar conectado. Esto está preparando, es un avance más hacia la globalización. Falta un poco más todavía, creo. Pero hay que estar mirando, sensibles, discerniendo los tiempos, cómo la globalización se está extendiendo. Creo que va a llegar un día cuando en el planeta Tierra tendremos una sola identificación mundial, una suerte de pasaporte global. Cuando llegamos a eso, el anticristo ya estará por aparecer. Ahí, hermanos, les comparto algunas de las señales para que estemos mirando las noticias, estudiando el escenario mundial, preparándonos para ese día. Por mientras, ¿qué debemos hacer, hermanos? Hay tres cosas que debemos estar haciendo hoy en día. Número uno, tenemos que estar fortaleciendo nuestra vida espiritual, porque vienen días muy difíciles. Y si no estamos bien firmes en la fe, la apostasía nos va a jalar. Aprovechemos este tiempo para fortalecernos en la fe. Número dos, hay que evangelizar. Hay que predicar el evangelio. Aunque estemos en cuarentena, pidamos a Dios creatividad para evangelizar, porque se está quedando corto el tiempo para hacerlo. Muy pronto la iglesia será callada y las escrituras también. Mientras todavía tengamos tiempo para ser testigos, aprovechemos bien el tiempo para testificar. Les comparto que nuestra iglesia ha tenido una idea interesante para evangelizar. ¿Saben lo que es? Enviar cartas a las personas que están en los hospitales con el COVID-19. Chicos de nuestra iglesia tuvieron esta idea. Una enfermera llevó cartas de la iglesia a pacientes de COVID-19 y los pacientes ahí leyendo con avidez cartas que hablaban del amor de Dios, la compasión de Dios y que ahí en el hospital pueden hablar con Dios. Otros pueden tener esa idea, otras ideas. Hermanos, hay mucho que podemos hacer para estar evangelizando. Aprovechemos el tiempo para hacerlo. Número 3. Oremos, hermanos. Oremos por este mundo que se está acercando a la época más difícil de toda la historia del planeta Tierra. Oremos que Dios guarde la iglesia, guarde los fieles, que nos proteja de la apostasía, que proteja la palabra, proteja la iglesia. Oremos por los líderes de las iglesias grandes, porque los pastores de las iglesias grandes van a sentir una enorme presión del movimiento ecuménico. Hay que estar orando mucho, hermanos. Clamemos a Dios que guarde su pueblo en estos tiempos difíciles que se nos vienen por delante. Pero, hermanos, por encima de todo, alcemos la mirada, porque el Señor está a las puertas para venir a llevar a su pueblo. La época, el dominio del pecado está pronto por acabar. Los nuevos cielos y la nueva tierra está a la vuelta de la esquina. Nuestra redención está muy cerca, hermanos. Está más cerca de cuando creímos, como dice Pablo. Así que animémonos y aprovechemos este tiempo para servir al Señor. Muy bien, ahí terminamos entonces el estudio del capítulo 7 de Daniel. Mañana pasemos al capítulo 8, que es un capítulo muy interesante, porque de Daniel
habla del futuro. Para nosotros es el pasado. Pero es muy importante Daniel 8, porque Daniel 8 nos va a enseñar que podemos confiar en la profecía bíblica. Vamos a ver mañana cómo la profecía bíblica se cumple al pie de la letra, para que mirando el pasado, esto nos anime a confiar que el futuro también se va a cumplir con la misma exactitud que el pasado se cumplió. Así que mañana estamos otra vez a las 11 de la mañana para empezar el estudio de Daniel, el capítulo 8. ¿Qué tal oramos? Y pedimos a Dios que nos ayude a asimilar su palabra. Les animo, sigan meditando, leyendo estos pasajes, pidiendo que Dios nos dé entendimiento espiritual. Vamos a orar. Padre, acabamos de tocar temas tan importantes, temas que para algunos creyentes puede generar zozobra. Padre, tú no tienes el interés de asustarnos, pero sí quieres que estemos preparados. Y por eso el Espíritu ha revelado estas cosas, cosas que antes no se podían entender, porque hasta que se acerque el tiempo de cumplimiento, estas cosas son difíciles de entender. Pero aquellos que les toca vivir en los últimos años de la historia de este planeta, van a empezar a entender mucho mejor estas partes proféticas. Si nos toca a nosotros, Padre, pedimos que ilumines nuestras mentes para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esta cuarentena, el tiempo que queda todavía en casa, para estudiar a fondo tu palabra y prepararnos para los eventos que vienen después. Y Padre, anímanos, haz que el Espíritu Santo nos llene de tremenda confianza, que tú tendrás la victoria, que el Señor Jesús va a venir para redimir a su pueblo y salvarnos para toda la eternidad. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hasta el día de mañana, en la voluntad de Dios.